Y juntos queremos decir esta oración que nos lleva a recibirla. Y decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Un cajero que trabajaba en un banco alemán se distrajo momentáneamente en su trabajo a causa del sueño. Mientras éste ejecutaba una transferencia de fondos de poca monta para un cliente jubilado. Era tal el sueño que tenía que equivocadamente oprimió varias veces la tecla con el número 2, lo que resultó en una transacción de 222 euros. Y eso vino a equivaler a 268.459.417 dólares. Y las consecuencias de la transferencia del error de este cajero incluyó, además de su despido, el despido de su supervisor. Y con el cliente todavía ahí presente, pudieron otros miembros del banco corregir el error y transferirle la cantidad correcta. Por unos instantes, este hombre se sintió feliz de ser un jubilado millonario, multimillonario, pero solo por unos instantes. Qué bueno que Dios no tiene ese problema, ¿no? Dios no tiene ese problema porque Él siempre toca la tecla correcta. Dios siempre no se adormece. Dios siempre está alerta. Él siempre quiere mostrar su gracia sin equivocarse. Y hermanos, la gracia siempre tiene que ver con algo bueno y positivo. Eso fue lo que dijimos el domingo anterior. También, hermanos, dijimos que Dios tiene ese deseo profundo de vernos como suyos. También lo dijimos el domingo anterior, pero falta ver que la persona quiera sentirse así, sentirse suyo, de Dios. Y de eso trata nuestro mensaje el día de hoy. La gracia es una transacción completa. Y también, hermanos, no es un tocar la tecla equivocada por parte de Dios, con la cantidad equivocada, porque lo que Juan está por decirnos es que todos los que se atreven a creer y a recibir lo que Dios tiene y da, entonces comprueban que Él no se ha equivocado. Toda persona que decide recibir la gracia de Dios comprueba que Dios no se equivocó. Aún a pesar de que muchos lo rechacen, pero los que creen comprueban que Dios da lo que tiene y da gracia en abundancia. Cuando venimos al pasaje el día de hoy, en el versículo 12 de Juan capítulo 1, hermanos, vamos a estar en este versículo este domingo y los próximos 2 también. Vamos a exprimir lo que Juan tiene para nosotros. Y allí en el versículo 2 tenemos que retroceder un poco para entender a Juan de lo que está a punto de ofrecernos, de lo que ya nos ha ofrecido en el pasaje anterior. Ha dicho que Jesús vino a las cosas suyas. Esas cosas suyas que son la creación, la humanidad. Venir de una familia terrenal. Venir de un pueblo también terrenal. Es Jesús el que tiene el derecho de posesión por ser creador de todo. Él vino a lo que es suyo y viene con la expectativa de que se le dé la bienvenida, pero
Él es el único también, Hijo eterno, existente, que puede quitar al hombre el gran problema que tiene, que se llama pecado. Pero en vez de recibirlo, también ha dicho Juan, muchos no lo recibieron. Muchos lo trataron como un extraño. Él quería sentirse bienvenido, pero lo rechazaron. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mis hermanos, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó al dar su gracia. Y prueba de ello es que también otros creyeron. Y eso comprueba que Dios tocó la tecla correcta, de que Dios transfirió lo que Él tiene para cada uno que decide recibirlo. Y eso es lo que Juan nos va a decir en el versículo 12, solamente en la primera frase, solamente en la primera parte del versículo 12, que mis hermanos, ponga su mirada en el versículo 12, en esa primera frase que dice, mas a todos los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Ahora déjeme leerle 3 versiones más de lo que como está escrito, traducido este versículo en otras versiones. Una versión dice, mas a cuántos le recibieron. Otra versión dice, pero a cuántos le recibieron. Y otra más dice, pero a quienes le recibieron. Es que de todas las maneras posibles, lo que Juan está diciendo, que aquellos que sí le dieron la bienvenida a Jesús, comprueban que Dios no se equivocó. Y mis hermanos, aquí venimos al primer principio que encontramos en esta frase del versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, mis hermanos, porque Dios rompe las barreras para que nos acerquemos a Él. Es que la transferencia de gracia que Dios hace, lo hace rompiendo las barreras que cada uno tiene para acercarnos a Él. Y qué interesante, porque note cómo comienza el versículo 12. Dice, pero, eso significa más, eso significa sin embargo. Y aquí Él nos pone en la evidencia de estos que sí le recibieron. Esos que vinieron a ser parte suya, como fue el gran deseo de Dios, que fueran suyos y que estos se sintieran suyos también, acercándose, probando que la gracia de Dios es eficaz. Ahora, eso significa recibirlo acá, pero los que lo recibieron, hermanos, significa que estos dejaron de creer la mentira que les obstaculizaba acercarse al Señor. Es que esa mentira del pecador, esa mentira que todos también creímos en un tiempo, de decir que porque somos lo peor, porque somos pecadores, jamás Dios podría fijarse en nosotros. Pero qué interesante, hermanos, que el amor de Dios es de tal magnitud que precisamente lo peor de nosotros es lo que Él busca. Y lo peor de nosotros es lo que hace que Él se acerque. Y lo más feo que nosotros podamos tener es lo que lo mueve a Él a insistir para ser encontrado. Qué linda es esa gracia, ¿no? No me pregunte que se le explique a cabalidad. ¿Sabe qué? Juntos se la tenemos que preguntar al Señor cuando estemos con Él. Es que, Señor, apenas entró en lo terrenal, logramos entenderte así. Cuando Él tiene tanta más gracia que compartir con nosotros. Porque sabe, hermanos, hay algo interesante en esto. Todos somos fabricantes de algo. Todos somos fabricantes de algo. Todos fuimos fabricantes de ídolos. Todos fuimos fabricantes de dioses. Todos somos fabricantes de barreras. Es que esa es la naturaleza del pecado. Construir barreras que me alejan, no que me acercan a Dios. Ahora, yo le quiero mencionar algunas barreras que todavía muchos luchan en su vida construyéndolas, alejándose de Dios, cuando Él lo que quiere es acercarse. Miren, hay barreras, cuando digo que somos fabricantes de barreras, hay barreras que son sentimentales. Sí, esa barrera sentimental que nos lleva a nosotros a decir, a mí Dios no me ama. Ese sentimiento turbio que tenemos de decir que podemos odiar, se lo aplicamos también a Dios y decimos sentimentalmente, Dios a mí no me ama, a mí Él me odia.
tenemos barreras sentimentales, pero también hay barreras actitudinales. Eso de tener la reserva de esas cosas que Él promete. Barreras actitudinales, pero también hay otra más. Esas barreras de sospecha. Sí, de sospecha con Dios. A mí esto no me huele bien. Es que no puede ser tan fácil la cosa. Es que eso solamente de recibirlo a mí no me cuadra en mi concepto de vida. Sí, tenemos ese tipo de barreras de sospecha. Pero también, hermanos, tenemos esa barrera de autoeliminación, ¿sabía usted? Porque decimos, no, es que nosotros somos tan malos, es que verdaderamente somos tan, pero tan pecadores que no, a mí me queda ninguna opción. Es que no doy por sentado que en mí hay alguna opción de acercarme a Él. ¿Se da cuenta todas las barreras que fabricamos? Y entonces vivimos constantemente en contra. Vivimos constantemente a la distancia y vivimos constantemente a la defensiva de que no tenemos ninguna posibilidad de que Él se fije en nosotros. Y hermanos, esto es así por la naturaleza pecaminosa nuestra. Y así es como sigue creyendo la gente allá afuera. Pero lo que Juan está diciendo, oiga, esto es lo lindo de la gracia. Esto es lo que Juan da como un titular apenas, porque después él va a pasar a explicarlo con amplitud en todo su evangelio. Él está diciendo, pero aquellos que lo recibieron, dice Juan, es que sí existe la posibilidad de que yo me acerque, aun cuando sea el peor pecador que podamos considerarnos. Es que así fue como se concibió a sí mismo el apóstol Pablo. De todos los más pecadores de este mundo, dijo Pablo, yo soy el primero, yo encabezo a todos ustedes, porque si aquí hay un pecador por encima de todos ustedes, ese soy yo. Es que ese Dios puede manifestar tanta gracia que lo único que queda es aceptar esa oferta. Lo único que queda es aceptar esa transferencia. Y esa transferencia que el Señor nos da, hermanos, es completa. Y aquí Juan lo refiere de una manera tan general que dice, ¿no? Y a todos los que, más a todos los que le reciben. ¿Quiénes son estos todos? Él habla en general, pero después él va a hablar de una manera bien específica de quiénes son todos aquellos. Ciertamente, hermanos, porque vamos a ver allí en el evangelio, no solamente Juan, Mateo, Lucas, Marcos, ellos van a enriquecer lo que significa todos ellos que le recibieron. Y entonces Juan va a hablar de religiosos hipócritas. Juan va a hablar allí de religiosos hipócritas, que al final de cuentas varios de ellos creyeron en el Señor. Juan va a hablar de una prostituta o de varias prostitutas que se acercaron al Señor y que encontraron gracia. Juan va a hablar de estos hombres también y mujeres, gente rechazada, gente vulnerada, gente marginada. Juan va a hablar de ellos también allí en el evangelio y de cómo estos, sin tener ninguna posibilidad, encontraron personalmente aquel que sí les ofrecía todo. ¿Qué gracia es esa? Es que cómo se dimensiona. Juan va a hablar de enfermos desahuciados. No, Señor, yo estoy pudriéndome aquí. Lo único que me queda es esperar morirme. ¿Sabes qué? Yo te sano. Y es el Señor que va a llevar allí en esa lista de cuántos le recibieron a través de Juan, de hombres ricos también. Ricos que se estaban pudriendo en su riqueza, ricos que su enfoque de vida era tener más en su avaricia insaciable. Sí, también Juan va a hablar de esos materialistas. Es que, ¿sabes qué? Lo que te falta es que tú vendas todo lo que tienes y que se lo des a los pobres. Y se va a ver confrontado con una gracia que ningún otro le había hablado así, de esa manera. Es Jesús que va a venir y que, oiga, va a tocar lo que más le duele al ser humano, hombre y mujer. Le voy a decir qué es lo que más nos duele a los hombres. Y le voy a decir qué es lo que más le duele también a las mujeres. Sí, lo que más le duele al hombre y lo que más le duele a la mujer es que le toquen su ego. A todos nos duele, hermanos. A todos nos duele.
Y el Señor va a tocar el ego. Entonces Jesús va a hablar con esas personas y Juan lo va a citar en su evangelio. Y lo que tiene el ser humano como lo más agrandado que posee, hermanos, que no le cabe en todo el cuerpo, se llama ego. Pero muchos de ellos así le recibieron. Ese es lindo, ese es un respiro de que ellos le recibieron. Y sí, también Juan va a citar a militares. Los militares que siempre se han creído que son la mamá de Tarzán, ¿verdad? Que todos tienen que obedecerles. No, Jesús va a hablar con militares ahí. ¿Sabes qué? Tú no tuvieras autoridad si no te viniera del cielo. Jesús supedita la autoridad, incluso del mismo Pilato, a la autoridad suya. Es que tú no tuvieras ninguna autoridad si no te fuera dada desde arriba. ¿Y sabes qué? Yo vengo de arriba. Tu autoridad está sometida a mi autoridad. Jesús sí sabe tratar con la gente, ¿no? Y hermanos, porque la gracia le pertenece a Él. Porque la gracia, Él es la fuente de la gracia. Porque en esa gracia también es el mayor favor inmerecido que alguien puede recibir ciertamente. Es esa distinción. Y oigan, está Juan, es Juan el que lo está diciendo. Juan como judío sabía cómo pensaba un judío. Y todo judío, Juan sabía muy bien que pensaba que por ser descendiente de Abraham, ellos pensaban que la gracia les era automáticamente concedida. ¿Ya? Pero recordemos algo de Abraham. Recordemos que Abraham era un politeísta. Recordemos que Abraham era un adorador de dioses paganos. Recordemos que Abraham era un incrédulo. Recordemos que Abraham era un tipo perdido. Y recordemos que Abraham, por la gracia de Dios, se le reveló a él. Y este creyó y le fue contado por justicia, dice. Y después de eso, Abraham empieza a conocer aún más qué significa gracia. Dios le hace promesas y Dios le dice que le va a dar una descendencia. Oyendo eso, cuando su propia esposa era estéril. Vaya, qué manera de Dios, ¿no? Es que, hermanos, conocer a la fuente de la gracia es apenas el comienzo. Es que recibirlo es apenas el comienzo de todo lo otro que viene. Y en el Nuevo Testamento encontramos, ¿no? Que un hombre como él, entonces, la gracia no se hereda de nadie. La gracia viene directamente del que la tiene para dar. Y cuando venimos a recibirlo, sea quien sea, judío, gentil, lo que sea, el Señor la da porque Él es el único que la tiene. Esto, hermanos, es algo espiritual, pero hermoso. Es que nada espiritual se da si no se tiene. Y Dios tiene de sobra para dársela a cualquiera. Juan va a demostrar que Jesús es el supremo que la tiene también en la tierra para cualquiera. Y hermanos, esto es hermoso en la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque Jesucristo, óigalo, para conceder gracia se requiere que el que la tenga y la otorga sea sin pecado. Por eso es que venga usted los miércoles a aprender doctrina aquí con nosotros. Porque aprendimos qué significa la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana del Señor juntas. Hermanos, estamos hablando de una unión, no estamos hablando de una mezcla. Porque cuando hablamos de mezcla, como muchos proponen, mezcla, sí, lo recordamos, ¿no? Hermanos, del día miércoles, significa que si es una mezcla de la naturaleza humana y divina, eso supone que puede ser separado. No, no es una mezcla, es una unión indisoluble que solamente el Hijo de Dios eterno tiene. Y por tenerla y ser el único que la ha tenido, entonces Él la puede dar al más vil, al más pecador. Ese milagro se llama encarnación. De lo que ha dicho Juan ya. Y la luz y la vida venía a este mundo. Y es Él el que entonces puede. Oiga, yo sería un miserable y usted también sería un miserable tanto como yo si Jesús fuera pecador. Porque no tendría ningún derecho supremo de decir, te perdono siendo un pecador. Pero es Él el que puede decirle a cualquiera,
el que vamos a oír y leer de parte de Juan a una mujer que le dice, vete y no peques más. Sí, es Dios, Jesús, que le va a decir a otros, arrepentíos de vuestros pecados. Sí, es Jesús el que le va a decir, tus pecados te son perdonados. Y entonces van a venir los enemigos, lo van a asediar, lo van a perseguir, lo van a hacer complots, porque ¿y quién se cree que es para decir tus pecados te son perdonados? Ya, hermanos, es el Dios eterno en la tierra, se llama Jesucristo. Y saben, dicho de otra manera, hermanos, dicho de otra manera, significa que ellos, estos que dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, significa que ellos recibieron lo que no eran capaces de obtener por su cuenta propia. Nadie por cuenta propia puede recibir lo que no se puede. Y entonces yo le pregunto a usted, piense por un momento, por favor. Este es un lindo examen. Piense por un momento cuáles fueron sus barreras antes de venir a conocer al Señor. Piénselo por un momento. Y cuando nos ponemos frente a la cruz del Calvario, Dios mío, nos tenemos que poner al desnudo, bajarnos los pantalones y ponernos al desnudo delante de esa cruz para pensar cuáles fueron mis barreras de por qué yo no venía a Jesús y por cuánto tiempo me prolongué en mi incredulidad. Y sabe qué es lo más terrible, hermano, es que la incredulidad no ofrece nada. Es que la incredulidad lo deja en el vacío a usted. Es que la incredulidad nos deja a todos perdidos, nos deja allá en el mundo orbitando por todas partes sin sentido en esta vida. Es que la incredulidad, hermanos, es un engaño que todos creemos. Nos quedamos en la nada. Entonces piense por un momento, ¿acaso no eran los prejuicios nuestros contra Dios, las barreras que poníamos frente a nosotros, esos muros de contención que nos evitaban asaltarlos y llegar hasta donde Él quería? ¿Acaso no eran prejuicios? Le quiero recordar algunos prejuicios con que mucha gente lucha allá afuera. Este hombre, esta foto, quizás le refleja a usted esas dudas y dilemas y prejuicios, porque ¿qué eran esas barreras que nos detenían? Un prejuicio es, soy tan malo y Dios es tan santo que yo no estoy apto para Él. Y entonces muchos viven en una falsa religión de esa manera. Oh, wow, qué sincero, qué honesto, qué hombre, qué mujer más sincera. No, es que yo soy tan malo, pero soy tan perverso y Dios es tan santo que Él a mí no me quiere. Pero seguimos viviendo igual. Otro prejuicio es que mire, eso que usted me dice es tan bueno como para creerlo. ¿Ya? Es que mire, a usted ahora nadie le regala nada solo porque sí. Prejuicios. Nada es gratis, dice la gente. Y también hay que darle, este es otro prejuicio, es que hay que darle una ayudadita a Dios. Y entonces, como hay que darle una ayudadita a Dios, ya abrimos temporada de rituales. Ya, el miércoles ya comenzó la temporada de rituales. Y entonces hay que marcarse la frente. Y entonces hay que despedazarse las rodillas subiendo gradas hasta llegar a cierto lugar. Entonces hay que darle una ayudadita a Dios. Y aquí no se trata, hermanos, de cuánto yo puedo hacer o cuánto podemos hacer, cuánto dolor podamos sentir. Y saben, es que el dolor es causado por la esclavitud precisamente del pecado. Y mucha gente piensa que tiene que sufrir algo para entonces ser apto para que Dios lo reciba. Y no, lo que Dios ha dado ya es la expresión de su máxima gracia en su Hijo Jesucristo. No solamente Él rompe la barrera del tiempo, es que no solamente rompe la barrera de su eternidad y trae a su Hijo a la tierra, a vivir esta temporalidad pasajera de todos nosotros, a experimentar el dolor, el sufrimiento, el cansancio y todo lo demás. Es Jesús que viene al nivel nuestro para demostrarnos cómo es la gracia de su Padre,
para romper también con nuestros prejuicios y obstáculos. Entonces tiene razón Juan, mas a todos los que le recibieron, mis hermanos, Dios sabe romper esas barreras para que nos acerquemos a Él. Pero también, más a todos los que le recibieron, fíjese, este es otro aspecto hermoso, maravilloso de la gracia. Y es este segundo principio. Nada espiritual se recibe por imposición, nada. Nada espiritual se recibe por imposición. Porque si fuera por imposición, porque si fuera obligándonos Dios a recibir su gracia, entonces Él estaría malversando su carácter. Pero Dios nunca hace eso. Dios nunca malversa su carácter. Y es aquí donde no impone ser amado. No, Dios no le impone a nadie que tú me tienes que amar. No, Dios no le impone miedo, no le inflige miedo a nadie para que crea en Él. Lo que Dios sí hace es dejarse oír, dejarse ver, dejarse tocar con su Hijo y llegar a la íntima convicción de quererlo. Sí, de quererlo, por decisión propia, no por obligación. Y saben, nosotros como hispanos deberíamos de saberlo, mejor que nadie. Porque nosotros como hispanos, la historia nos ha dicho, y ciertamente así fue, que la famosa conquista española, sí, no fue descubrimiento, ya estábamos descubiertos aquí, con nuestros rasgos faciales y físicos de indios, ya estábamos descubiertos por nosotros mismos, pero vino una España. Sí, esa fue invasión, ciertamente. Fue invasión y fue imposición. Y si usted lee la historia de la conquista española, de cómo se fragua dentro de la religión católica y los reyes, la monarquía española, un papa concediendo permiso legal, religioso, a la monarquía para conquistar territorios y obligando a la gente a hacerse católico. Esa es la historia triste. Y entonces, ¿qué pasaba? Venían la armada española, venía con espada en mano, venía, se te acercaba y decía, ¿verdad que quieres ser católico con la espada puesta aquí? Sí, sí. Esa es la historia triste, hermano, de imposición. Dios no es así. Dios no va a ser así nunca. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios estaría malversando su propio carácter. Yo te muestro mi gracia, yo te muestro mi amor como nadie te lo ha mostrado, y tú decides si lo quieres recibir. Qué lindo es ese Dios, ¿verdad? Dios mío, de veras que es para amarlo, ¿no? Es el Señor que no nos obliga. Y hermanos, se puede responder, dice Juan. Sí se puede responder a ese amor, mas a todos los que le recibieron. Y ojo, porque Juan lo está escribiendo bien. Juan está tocando la tecla correcta. Juan está diciendo, dice, recibieron, no ganaron. Juan está diciendo, recibieron, no merecieron. Juan está diciendo, recibieron, no que resultó de un esfuerzo personal. Juan está diciendo que lo recibieron y que la renuencia o la resistencia o todas las barreras que nosotros poníamos, sí, las pudimos quitar porque pudimos responder a su gracia en amor, a esa iniciativa de Él por amor. Pudimos quitar los obstáculos, pudimos quitar lo que nos bloqueaba y entonces venir a aceptar y recibir esa gracia. Recibir aquí, es interesante, estuve analizando la palabra recibir acá. Pero la palabra recibir significa admitir. Significa admitir nuestro propio fracaso y dejar que otro nos coloque en la posición que él desea. ¿Se da cuenta? Es que recibir aquí tiene que ver con transición, no hecha por mí mismo, sino dejarme que alguien más me tome y de donde yo estoy en mi pecado, entonces Él me transfiere completamente a lo que es el deseo suyo en su gracia. ¡Qué cosa más hermosa! Hermanos, recibir aquí
es confesar que yo soy incapaz por mis propios medios. Recibir aquí significa que yo me rindo al perdón que Él me ofrece. Recibir aquí significa que yo acepto la salvación que Él me da. Que yo acepto la seguridad de vida eterna, que yo acepto el propósito de vida aquí en la tierra, que yo acepto todo lo que pueda ir descubriendo de esa gracia maravillosa de Él. Perdón. Y es que, hermanos, cuando pensamos bien en esto, fíjese, recibir, es que cuando estamos en el estado natural de pecado, Él nos toma y nos coloca donde Él quiere. Y le quiero recordar que éramos todos nosotros. Usted se ve en el espejo y lo que va a ver ahí, que era antes, cizaña. Todos éramos cizaña. Todos éramos cizaña, pero la cizaña, allá donde se menciona, es que la cizaña es susceptible a venir a ser trigo. Ese pecador viene a ser alguien perdonado. Ese condenado viene a ser alguien redimido. Ese que caminaba en tinieblas ahora puede caminar en luz. ¿Se da cuenta qué significa aquí cuando Juan está diciendo el Dios nuestro en su amor y en su gracia nos saca de nuestro estado de pecado y nos traslada a lo que Él quiere en su deseo para nosotros? Miren qué hermosa doctrina de la gracia suya. Es que recibir aquí es darle la bienvenida a Él. Sí, es una transacción completa. Nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Ya? Y se lo quiero ilustrar de esta manera. Yo traje esto el día de hoy. Esta es mi computadora. Y fíjense, hermanos, que esto es un armazón. Esta es una armazón metálica, microchips, alambres interiores, tiene algunas celdas por ahí para energía. En fin, esto es un dispositivo, pero aquí hay algo. ¿Sabe que aquí hay 35 años de mi vida? ¿Sí? Aquí, esto solamente sería un aparato. Esto sería solamente un armazón. Pero lo que le da valor a esto es que aquí hay 35 años de mi vida. Claro que sí. Aquí están clases que he recibido. Aquí está todo el sudor y lágrimas y desvelos. Allá adentro, en la memoria. Aquí está clases que he recibido. Clases que he impartido. Aquí tengo centenares de libros. Aquí tengo artículos, aquí tengo materiales, aquí tengo mi tesis de maestría, aquí tengo mi tesis doctoral, aquí está mi vida en 35 años, aquí está. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si me la roban? Dios mío, me infarto. Cualquiera, ¿verdad? Miren, la tecnología también nos produce estrés, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasaría si un hacker viene y me invade y me roba todo lo que tengo ahí? Estoy preparado. ¿Saben por qué? Porque también tengo esto otro. Y lo que tengo es esto. Este es un backup. Este es un respaldo. Este es un refuerzo. Esta es una copia de todo lo que tengo ahí. Lo tengo acá. Y digamos que si un hacker viene, me invade y me roba todo y me lo deja vacío, entonces esto continuaría siendo una simple armazón metálica con un montón de cosas más. Pero aquí, oigan, esta es una memoria externa, 4 terabytes. Aquí caben 4 computadoras juntas, aquí. Y entonces aquí tengo toda la información que yo necesito. Y lo que hace para mí de tanto valor esto es la información que yo le puedo transferir. Aquí está mi vida, dicho de otra forma. Entonces vengo yo, solamente lo conecto, ¿ya? Y le doy clic. Y entonces todo lo que está aquí lo vuelvo a recuperar acá. Y mantengo este. Y si no, pastor, pero ¿y si le roban eso? ¿Y si le roban esto otro? Entonces simplemente le doy clic y lo descargo de la nube. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué pasa?
este ejemplito así tan simple, ¿sabe lo que significa? De que precisamente eso ha hecho Dios con su gracia con nosotros. Esto solo sería un cuerpo andando como zombie, tratando de vivir y de sobrevivir, pero cuando le recibimos, Él transfiere su vida en nosotros. Y esa transferencia es completa. Y esa transferencia, mis hermanos, es vida eterna. Y el paquete que usted empieza es que recibirlo apenas es el comienzo de todo lo que podemos seguir descubriendo de Dios en su gracia. Así que Juan no se equivoca. Y él nos va a citar específicamente todos aquellos que lo recibieron en su evangelio. Y Dios no se equivocó en tocar la tecla correcta, con la cantidad correcta, con la transferencia completa en su Hijo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Hermanos, si usted ha hecho de veras esa decisión por Cristo, afírmese. Afírmese para responderle al Señor como Él quiere. Y entonces venimos aquí a una verdad que Juan nos propone en esta frase: mas a todos los que lo recibieron. Y si aquí todos lo hemos recibido, hermanos, dimos con la tecla correcta, porque Dios no ha cometido ningún error de dedo al hacer clic con su gracia en su Hijo. El Hijo no ha cometido ningún error en voluntariamente ofrecerse por nuestros pecados, y lo más terrible y más feo de nosotros, ser lo atractivo para Él, para venir y rescatarnos también de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos bloquea? Con todas esas maneras erradas de salvarnos. Es Juan el que nos lleva a que nosotros admitamos que en Cristo su gracia es más que suficiente. Y es la gracia, al final de cuentas, lo único que necesitamos. No aquello que yo pienso con mis barreras que me pueden justificar delante de Dios. No, recibirlo es admitir que todos mis esfuerzos son vanos, que todos mis esfuerzos resultan inútiles. Y entonces la verdad que Juan nos deja es desbloquea lo que te priva de recibir la gracia salvífica que Dios te ofrece. Desbloquea. Sí, desbloquea lo que te priva de recibir la gracia salvífica que Dios te ofrece, para que la transferencia sea completa a través de la fe. Y con eso oramos. Padre, muchas gracias por tenernos aquí esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque es que te vuelves tan inmensamente incomprensible que hasta, Señor, hasta eso nos motiva para caminar más contigo, para caminar más cerca de ti, para que cada día, Señor, sea un tocar la tecla de tu corazón con el nuestro, para decidir por voluntad propia seguirte, amarte, obedecerte y servirte. Señor, que cada día transcurra con esa renovación de lo que significó ese comienzo de recibir y darte la bienvenida de tu gracia a nuestro corazón. Sigue, Señor, confirmando a tu iglesia. Y aquellos que todavía, Señor, se la reservan, esa decisión, no tu imposición, sino la espera tuya, Señor. Oro para que aquellos que se la están pensando, que tu Espíritu Santo los lleve a la decisión de también recibirte y que se sientan tuyos, Señor, en tu gracia. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque tú nunca te duermes a favor nuestro. Bendito sea tu nombre, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga.